Cristo dice que nos confesará delante del Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Cristo dirá en el día del juicio: este me pertenece. Manifestará su lealtad a aquellos que hayan manifestado su lealtad a Él. De igual manera, quedará expuesta la deslealtad de los hombres. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto no habla, en primer lugar, de quienes le rechazan abiertamente, personas que le niegan flagrantemente, le desprecian y le odian, hablan contra él y blasfeman contra su nombre. La verdad se aplica ciertamente a estas personas, pero aquí nuestro Señor está hablando de falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes religiosos y falsos discípulos. Personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. Cuando son sometidos a prueba, estos falsos discípulos niegan habitualmente al Señor, ya sea con su silencio, con su desobediencia o con sus palabras. De hecho, aquí la idea comprende todas estas cosas. Habla de alguien cuya vida entera es una negación de Cristo. Puede pretender que cree, pero todo en su modo de vivir es una total negación. Las iglesias están llenas de tales personas, disfrazadas de discípulos, maquilladas de cristianos, pero que niegan al Señor en algunas formas muy alarmantes. Cristo les negará delante del Señor. Mateo 5, 21 al 46 detalla lo que ocurrirá en el juicio. Este pasaje describe en particular la separación de las ovejas y los cabritos al final de la tribulación, el juicio de las naciones, pero su principio es aplicable a los individuos en todas las fases del juicio de Dios. Aquí el Señor pone a las ovejas, aquellos que han confesado y obedecido, a su derecha, y a los cabritos, aquellos que le han negado y desobedecido, a su izquierda. Introduce a las ovejas en el reino. Estos son los justos que le han confesado, porque el Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Una vez más, vemos que la norma de sus vidas revela la realidad de su pretensión de conocer a Cristo. Los que no viven de un modo consecuente con la fe en Cristo son enviados al castigo eterno y al tormento eterno. Un segundo sello de garantía del verdadero discipulado es que ama a Cristo más que a su propia familia. El versículo 37 en particular es muy fuerte. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El pasaje paralelo de Lucas 14:26 es aún más fuerte. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulos, pues, hemos de odiar literalmente a nuestra familia. Es obvio que esto no es en ningún sentido un llamamiento al odio, lo que violaría los mandamientos claros de Dios, tales como honra a tu padre y a tu madre, y esposos, amad a vuestras esposas. La clave de este pasaje está en la frase, y aún su propia vida. El Señor está diciendo que debemos ser incondicionalmente leales a Él, incluso por encima de nuestras familias y sobre todo por encima de nosotros mismos. La Biblia nos enseña a negarnos a nosotros mismos, a considerarnos muertos, a echar a un lado el viejo hombre y, en cierto sentido, tratar los aspectos egoístas de nuestro ser
con el más completo desprecio. Esta es la misma actitud que hemos de tener respecto a nuestras posesiones e incluso hacia nuestra propia familia. ¿Por qué este lenguaje tan severo? ¿Por qué usa Cristo términos tan ofensivos? Porque está deseando ahuyentar a los no comprometidos y atraer a los verdaderos discípulos. Así, no quiere personas indecisas, llevadas engañosamente a creer que están en el reino. A menos que Jesús sea la prioridad número uno, que se le ha dado el lugar correcto. El que no está dispuesto a perder su vida por seguir a Cristo no es digno de él. Esa persona no puede ser un discípulo. Estas declaraciones no se pueden acomodar al tipo de enfoque despreocupado de conversión tan de moda en nuestra generación. Jesús no pide a las personas que le añadan al ambiente de sus vidas. Él quiere discípulos dispuestos a renunciar a todo. Esto requiere una autonegación total, hasta el punto de estar dispuestos a morir por su causa. Cuando en Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no quiere decir llevar la cruz de una situación difícil, una enfermedad crónica o un cónyuge inaguantable. Todos hemos oído espiritualizar este pasaje en sermones devocionales para interpretar la cruz como cualquier cosa, desde una suegra caprichosa hasta un techo con goteras. Pero no es eso lo que significaba la palabra cruz para los que oían a Jesús en el siglo I. No les hacía pensar en dificultades duraderas ni cargas molestias. Ni siquiera evocaban el Calvario, puesto que el Señor no había sido aún crucificado y ellos no pensaban que podría hacerlo. Cuando Jesús les dijo: toma su cruz, ellos pensaron en un instrumento cruel de tortura y muerte. Pensaban en morir por el método más doloroso conocido por el hombre. Pensaban en criminales condenados pendientes de cruces a los lados del camino. Sin duda, habían visto hombres ejecutados de esta forma. Roma era especialista en la crucifixión. Entendían que les estaba llamando a morir por él. Sabían que les estaba pidiendo que hicieran el sacrificio final, rendirse a él como Señor en todos los sentidos. Jesús añade un pensamiento final paradójico sobre el significado del discipulado. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El que haya su vida parece referirse a alguien que haya garantizado su seguridad física negando a Cristo bajo presión, o a alguien que se aferra a la vida en lugar de tomar la cruz. Dado que su interés principal es asegurar su vida física, esta persona pierde su alma eterna. Por el contrario, aquellos que están dispuestos a perder su vida por causa de Cristo, recibirán la vida eterna. La Biblia no enseña la salvación por martirio. El Señor no estaba aconsejando a los discípulos que trataran de que les mataran por él. Se está refiriendo de nuevo a una nueva norma, una dirección. Jesús dice simplemente que los auténticos cristianos no se echarán para atrás, ni siquiera frente a la muerte. En otras palabras, el verdadero discípulo tiende a seguir al Señor, incluso a expensas de sí mismo. Una vez más, esto no es absoluto el sentido que excluya fracasos temporales como el de Pedro. Pero Pedro probó finalmente que era un verdadero discípulo. Llegó el momento en que dio voluntariamente su vida por causa de Cristo. Lucas 9:23 registra palabras similares de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Notemos la adición de las palabras cada día. La vida de un discípulo invita a la persecución y, por ello, ha de ser una vida de autonegación diaria. Pablo escribió a los Corintios: cada día muero. Lo aseguro por lo orgulloso que estoy de vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un creyente auténtico es alguien que se enrola para toda la vida. Los rótulos y calcomanías que se ven hoy en día en los paracoches de los automóviles dicen: prueba a Cristo. Es un pensamiento extraño al discipulado verdadero. La fe no es un experimento, sino un compromiso de por vida. Significa tomar la cruz diariamente, dando todo por Cristo, cada día, sin reservas, ni incertidumbres, ni vacilaciones. Significa no reservarse nada a sabiendas, no esconder nada de su señorío intencionalmente, ni retener nada obstinadamente de su control. Es cortar los lazos que atan al mundo, sellar las puertas de escape, desprenderse de cualquier clase de seguridad a lo que uno pueda volver en caso de fracasar. Un creyente auténtico sabe que va adelante con Cristo hasta la muerte. Una vez puesta la mano en el arado, no vuelve la vista atrás. Así son las cosas cuando uno se compromete a seguir a Cristo. Esa es la esencia del discipulado verdadero.